no escuchaban lo que uno les decía, se angustiaban terriblemente porque pensaban que el bebecito venía con algo, alguna alteración mental. Entonces, cambiaron la palabra retardo por restricción y hacen referencia a que el peso del bebé in útero pues está bajo. Es muy fácil hacer el diagnóstico cuando el bebé nace, porque cuando él nace ustedes lo pueden medir, lo pueden tallar, lo pueden pesar, le pueden medir todos los perímetros, la talla y el peso con una pesa electrónica, miren aquí, que es mucho más fácil hoy en día, y luego irse a unas tablas y con las tablas uno definir el tema. Digamos que este proceso es muy fácil cuando el niño nace y está fuera del útero. Lo difícil es establecer cuando el bebé está inútero. Cuando está inútero es cuando el diagnóstico se hace un poco más difícil, porque tenemos que usar y depender de una buena evaluación clínica y de un buen equipo de radiología y un buen radiólogo para hacer el diagnóstico. Ah, Cuando un bebé nace y pesa menos de 2.500 gramos, tenemos que preguntarnos tres cosas. Es este peso va acorde a la edad gestacional, por eso les decíamos a ustedes que es muy importante la correlación de la edad gestacional con los pesos, para determinar si un niño puede tener 2.200 y tener un peso adecuado para la edad gestacional, porque es de 32 gramos, de 32 semanas. Pero puede ser que es diferente que tenga 2.200 y el bebé tenga 39 semanas. Ese es un niño restringido. De ahí que es muy importante entender que todo peso por debajo de 2.500 se considera bajo peso y que, pues, un niño en cuanto a peso, pero que tenemos que ubicarlo en estos tres espacios. Viene pretérmino, como el ejemplo inicial que les digo, 32 semanas, 2.400. Viene restringido, por ejemplo, 2.500, 2.200 con 40 semanas. Entonces, fíjense, la edad gestacional es fundamental. Pero hay otra situación en donde el niño es pequeño, está por debajo de 2.500, pero es sano constitucionalmente. Es el ejemplo de los hijos de papá y mamá con baja talla. Entonces, cuando papá y mamá son de baja talla, el bebé pues tampoco se le va a pedir que tenga una talla más grande de lo habitual. Y estos bebecitos siempre andan creciendo entre el percentil 5 y el percentil 10. Esto es lo que se denomina el sano constitucionalmente, pero pequeño al nacer, o sea, por debajo de 2.500. Siempre preguntarnos estas tres situaciones, el peso correlacionado con la edad gestacional, y defina si es pretérmino y está acorde o está restringido, porque un niño pretérmino puede estar restringido, si es sano constitucionalmente pequeño o si realmente estamos ante una restricción del crecimiento. El concepto hace referencia a pesos por debajo del percentil 10. Recuerden, tenemos que usar tablas para nuestra población. Entonces, de acuerdo a nuestra población, eh, pues usamos la tabla y la aplicamos. No podemos usar tablas europeas o americanas que no se hayan adaptado a Colombia por el tema constitucional y el tema de la edad gestacional. Entonces, ¿de qué depende el concepto de la restricción? Todo peso por debajo del percentil es para una determinada población y una determinada edad gestacional. En cuanto a la severidad, hablamos que la restricción puede ser leve, moderada o severa. Leve cuando está creciendo entre el percentil 5 y el 10. Recuerden que aquí es donde encontramos el constitucionalmente sano, cuando va entre este percentil. El moderado, que recuerden el concepto, constitucionalmente sano es un niño sano, constitucional, pero pesa por debajo de 2.500, pero sus percentiles están entre el 5 y el 10. El moderado, el niño restringido moderado, es aquel cuyo percentil está entre el 2 y el 5 y el cero cuando está el percentil por debajo del 2. Eh, de acuerdo a la tabla de población y de acuerdo a la edad gestacional. El momento de instauración se ha establecido que cuando los niños comienzan a dejar de ganar peso por debajo de semana 28, se denomina precoz, y tardío cuando este fenómeno sucede por encima de la semana 28. Eso tiene una connotación muy importante porque habitualmente los niños que tienen una restricción precoz, generalmente la anoxa, es inmodificable. Les doy un ejemplo, una alteración cromosómica numérica, una alteración cromosómica estructural, un TORS que afectó el desarrollo genético y por ende, pues sin lugar a dudas va a alterar el crecimiento. Pero las tardías, pues tienen mejor pronóstico porque se puede modificar el pronóstico. Una diabetes, una hipertensión, se controla y pues puede ser que mejore el pronóstico.
En cuanto a las proporcionalidades, encontramos dos tipos de restricción, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es afortunadamente no tan frecuente, habitualmente es precoz, es decir, que está por debajo de la semana 28, como les decía acá, es simétrico proporcionado, que significa que tanto los percentiles para peso, talla y perímetro cefálico están todos por debajo del percentil 10. Y aquí en este espacio encontramos los normales y los patológicos. Los patológicos, pues sin lugar a dudas, son aquellos que no forman parte del grupo de los hijos de papás de baja talla. El tipo 2, que es el más frecuente, afortunadamente el 80%, son asimétricos. ¿En qué sentido? En que habitualmente ellos pierden peso, luego talla y luego perímetro cefálica. Por eso esos niños cuando nacen con bajo peso y baja talla, la cabecita está dentro del percentil normal. Un niño al término 34, 35 centímetros es un perímetro cefálico adecuado, pero cuando se les mide la talla puede tener 46 centímetros a las 38 semanas y el perímetro abdominal puede tener 27 centímetros a las 32 semanas. Si uno sabe que ese perímetro abdominal está bajo, esa talla está baja, el peso, sin lugar a dudas, estará por debajo de 2.500, pero el chino tiene la cabeza aún todavía en percentil normal. Eso es lo que se denomina asimétrico. Simétrico es que los percentiles, lo que es peso, talla y perímetro cefálico, están todos por debajo, y de hecho perímetro abdominalizo está todo por debajo del percentil 10. En cambio habitualmente el perímetro cefálico está normal, está dentro del percentil normal para la edad gestacional. Recuerden, porque la edad gestacional, esto lo podemos aplicar para niños de 32 semanas, para niños de 28, para niños de 40, para niños de 38. Lo importante es saber bien la edad gestacional, mirar las tablas de los percentiles y evaluar. Entonces, fíjense que hemos hablado mucho de tablas de percentiles y es muy fácil porque con la tabla usted puede hacer las evaluaciones. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hacer el diagnóstico in útero no es tan fácil. Recuerden que el tipo 2 es siempre tardío, es decir, después de la semana 28 aparece la noxa, que hace que el niño comience a perder, pues primero pierde peso inútero, luego talla inútero, y pues, finalmente, ya les digo cómo se calcula el peso y la talla de estos bebés eh, inútero. Y finalmente nace, pero no alcanzó a perder perímetro cefálico. Por eso estos niños con RCIU, de cierta manera, tienen una hipoxia crónica. Es como el concepto que les quiero dejar, no una hipoxia aguda. Es decir, que él hace una cosa que se llama la redistribución de los flujos, específicamente en este tipo 2. ¿Por qué hace una redistribución de los flujos? Porque él quiere preservar el cerebro. Y si quiere preservar el cerebro, pues descuida la masa esquelética, como es músculo y hueso. Entonces, por eso pierde la talla y pierde el peso. ¿Ven? Pero los mejores flujos se van para el cerebro y los órganos internos, y por eso pues el bebecito nace con unos perímetros cefálicos adecuados y muchas veces perímetro abdominal dentro del rango, pero la talla sí bajita y el peso bajo. Eso puede pasar, que es lo que sucede por el fenómeno de redistribución de flujos en las hipoxias crónicas. La morbimortalidad es de un 10%. Desde la mortalidad desde la semana 28 es de 8.5 por cada 1.000 nacimientos. Al término, después de la semana 37, los bebés que están entre el percentil 10 y 90, la mortalidad en ese grupo de edad es de 3 por cada 1.000. Los que andan entre el percentil 5 y el 10, de 10 por cada 1.000 nacimientos, y los que están del percentil hacia abajo, 5 hacia abajo, están de 14 muertes por cada 1.000 nacimientos. Entonces miren ustedes que entre más severo sea, recuerden que por debajo de 5 la severidad es leve, por debajo de 2 la severidad es mayor, es severa. El riesgo es mayor. Pero si a nosotros le sumamos la prematurez, pues lógicamente que va a influir. Por eso acá los niños que nacen entre la semana 32 a 37 y tienen restricción del crecimiento, es decir, esto es un parto pretérmino, pero además de eso le suman la restricción del crecimiento, la mortalidad es del 65% de este 5% que nacen en este grupo. Pero cuando nacen por debajo del 32, por debajo de 32 semanas y tienen restricción, la mortalidad total es del 40. Es una mortalidad gigante. Entonces, por esa razón, la asociación de prematurez y restricción es sumamente importante. Esto que ustedes ven aquí, esta foto, pues van a ver que hay cosas que han cambiado. Ya en las unidades de cuidado intensivo neonatal, pues no pueden andar con bata. Generalmente se usa un traje quirúrgico.
limpio, como el que usted usa para ingresar a las salas de cirugía. Siempre que yo voy allá a la unidad a evaluar los recién nacidos, me tienen, al neonatólogo le tienen su vestido, a mí me tienen mi vestido y pues uno se cambia y entra a la unidad. Hay que hacer el lavado de calle siempre, a pesar de que yo ya lo he hecho en otro lado. Yo salí de la sala de cirugía y paso a la sala de unidad de cuidado intensivo y allá tengo que volverme a hacer el baño de calle. Por el tema del COVID, pues recuerden ustedes que ya nos toca usar con el gorro, por norma, tapabocas, y la careta. Y recordar el distanciamiento que nos toca guardar, ustedes que ya están yendo a clínica, el distanciamiento 2 metros, y el lavado frecuente de manos, no se les olvide eso. Siempre que vamos a manipular a un bebé, nos toca, en todos allá en las unidades encontramos varios dispensadores de gel. Ustedes no van a encontrar dispensadores de gel, pero sí van a encontrar recipientes de agua y jabón, entonces, o sitios para donde agua y jabón, y ahí ustedes hacen su lavado de los 5 momentos cada vez que van a tocar un paciente. Recuerden eso, que eso es fundamental. No se toquen la cara, los ojos ni la nariz. Bien, ¿qué complicaciones tiene esto? Entonces miren ustedes que muchas veces, les digo muchas veces porque no es tan infrecuente, nacen niños y nadie se dio cuenta que el niño venía de baja talla, que eso es lo más peligroso, porque cuando el niño viene de baja talla, hoy en día ya es más fácil. Sin embargo, ya esas muchas veces han cambiado a ya poquitas veces vemos niños que nacen inadvertidos de baja talla. A eso es a lo que yo me refiero. Nace y, oh sorpresa, un niño por debajo de 2.500. Hoy en día, gracias a los transductores de buena resolución que hay, mayores de 7 Hz, buenos radiólogos, porque pues la gente ya hoy en día, para que usted haga radiografía, tiene que demostrarle al sitio donde usted trabaja y a la secretaría que usted está capacitado en eso, tiene experiencia y lo puede hacer, tiene conocimiento. Entonces, eso ha hecho que cada vez los exámenes sean, digamos, de mejor calidad y poco error. De tal manera que los nacimientos ya son más anticipados. ¿A qué me refiero? Que ya nosotros sabemos que el niño que viene pequeño. Hoy en día es mucho más frecuente esa presentación. Siempre hacemos una historia que se llama la anticipación, no lo contrario, espera a que nazca y después miro a ver qué tiene el bebé. No, siempre anticipamos, nosotros hacemos un proceso anterior, nos presentamos a la mamá, le decimos que pues, nosotros vamos a hacer la atención del recién nacido y que necesitamos unos datos. Entonces ella amablemente en sus dolores, y eso es un poco incómodo volverle a preguntar una serie de datos, pues es un poquito incómodo cuando la señora está en 7, 8, 9 dilatación, porque pues las contracciones son importantes. Ahí es cuando nosotros comenzamos a revisar toda la historia del prenatal, conocer lo de la historia de ese embarazo, qué complicaciones tuvo, si las hubo, qué exámenes tiene, si están normales o anormales, las ecografías, que es lo que yo les insisto mucho a ustedes. Revisen la FUR de la paciente, confirmen que sea concordante. Luego cojan cada ecografía que tenga y calcule por la FUR que usted está sacando la deje estacional con la primera, segunda y tercera ecografía, no la fecha probable del parto. Saque la deje estacional para esa fecha y busque una tabla que yo les pasé ahí en Google Drive, que es la tabla de percentiles. Chicos, ¿vamos conectados? No les he preguntado. Sí, doctor. Listo, gracias. Entonces usted tiene que mirar la tabla de percentiles y establecer si con segunda ecografía, que es la del segundo trimestre, semana 20-25, si con tercera ecografía, semana 30-35, ese niño va con un crecimiento acorde para la gestacional. Es fundamental el ejercicio. Es muy importante. Siempre usted coja cada ecografía, compárela con la del primer trimestre. Vuelvo y le recuerdo. Una FUR confiable es aquella en donde los ciclos son regulares. Da el primer día del último periodo menstrual. Tiene las mismas características de todas las menstruaciones, que le duró 3 días, la cantidad igualito, todo es exactamente igual. No estaba usando hormonas para planificar 3 meses atrás. ¿Ok? Esa es una FUR confiable. Cuando usted determine que la FUR es confiable, compárela con la primera ecografía, que está entre las semanas 7 y 12. Yo les decía a ustedes que cuando tenemos una ecografía entre 7 y 10, el factor de error con esa FUR confiable es de 3 días. Fíjense que ninguna ecografía es exacta. Cuando miramos la ecografía de la semana 12, entre 10 y 12, y la comparo con la FUR confiable, el factor de error son 5 días. Y una ecografía por debajo de la semana 20, es decir, entre la semana 12 y la semana 20, el factor de error va hasta 7 días, es decir, una semana. No hay ecografía exacta si está en las mejores manos. Por eso, siempre,
sacamos nuestras cuentas con la FUR siempre y cuando cumpla esos criterios y además nos concuerde con la ecografía del primero. Puede ser que no nos concuerde con la ecografía del segundo o tercero. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté ante un niño que está creciendo poco. El niño del segundo trimestre o segundo o tercer trimestre, porque en el segundo puede ser que la FUR concuerde con la primera ecografía, la FUR concuerde con la segunda, saco el peso fetal estimado ecográfico por tablas que yo se las compartí a ustedes ahí en el Drive, y en esas tablas usted establece para el cálculo de la gestacional por FUR, porque es más confiable siempre la FUR, siempre sea confiable, así el factor de error se mantenga. Si yo digo que la señora por FUR tiene 24 semanas y la ecografía del radiólogo me dice que tiene 24,5, pues yo saco las cuentas no con 26 semanas, perdón, no con 25 semanas, sino con 24. Saco la tabla de percentiles y esa tabla de percentiles para 24 semanas me puede estar diciendo que el chino tiene 1200, 1300 gramos en un percentil 50. Un ejemplo, ¿ok? Entonces digo, P está en un percentil normal. Pero si hago el seguimiento y en la ecografía del tercer trimestre puede ser que ya ese chino ya no concuerde. Entonces, por biometría me da 30 y el radiólogo dice que tiene 32 semanas, pero por FUR me da 35. Fíjense el factor de error, 3 semanas, eso es mucho. Y sacamos como yo estoy sacando las cuentas con la FUR, por el ejercicio que hice del primero y segunda ecografía concordante, si FUR confiable, pues la tercera ecografía, tengo que sacar las cuentas con la FUR. Comparo la FUR con la tercera ecografía, establezco si es concordante o no es concordante. Evidentemente, en este caso que les pongo, no es concordante, porque el radiólogo me dice que para la fecha que le tomó la radiografía, la ecografía tiene 32 semanas. Ellos inmediatamente se dan cuenta porque ellos también sacan, ellos ya tienen la FUR, los equipos que tienen hoy en día son equipos que tienen buena tecnología, los software están muy actualizados, entonces simplemente meten los datos, el equipo le saca todo. Usted mide, simplemente toma unas medidas y el equipo le saca absolutamente todo. Y el equipo le dice, oiga, este chino está restringido, por eso el factor de error ya es menos. Anteriormente, cuando no había esto, solo existían las ecografías transabdominales. Yo les decía a ustedes, no habían los transductores tan de buena calidad como los de ahora. Y tocaba sacar muchas fórmulas matemáticas para poder calcular los pesos. Eso era complicado calcular peso, calcular edad gestacional no era fácil y el factor de error era mucho mayor. Hoy en día ya el equipo le da a usted absolutamente todo. Entonces el mismo equipo le dice, ve, este chino tiene una restricción de crecimiento tipo tal, por tal, tal, porque todo eso se lo meten en la programación y ya. ¿Por qué les he hecho toda esta carreta aquí en complicaciones? Porque es que ustedes me entenderán, o si me hice entender, hacer el diagnóstico dentro de la barriga de la mamá no es fácil. No es para nada fácil. Es muy fácil para mí cuando nace y lo peso y le digo, oiga, doctor, este niño tenía 2.200 gramos y nadie me dijo. Y en las ecografías no dicen y ustedes no se dieron cuenta. Entonces hay algunos, en esa situación, uno se va a angustiar mucho, a veces se genera un poquito de tensión en el ambiente en cuanto a la relación con los profesionales, porque miren las complicaciones que puede tener un niño cuando nace con restricción y usted no está preparado para eso. Teniendo en cuenta estas situaciones que yo les comento que son factores que se pueden presentar, hay errores que pueden pasar inadvertidos y uno por eso trata de hacer siempre el ejercicio, buscar correlacionar, que concuerde, etcétera. Ah, Porque la ecografía y todo los diagnósticos que puso obstetricia, no, es un embarazo de 38 semanas, es sin riesgo y tiene un trabajo de parto en fase activa. Listo, bueno, entonces uno dice relajado. No se relaje. Nosotros en pediatría, cuando estamos haciendo la parte pediátrica, anticipamos, es decir, alistamos absolutamente todo para una reanimación. ¿Por qué? Pues porque no, yo no sé cómo me van a hacer el chino. Pueden hacer un chino perfecto y le pusieron un tramadol y me nace deprimido central por medicamento narcótico y me toca revertir el narcótico y darle ventilación mientras tanto. Entonces, por esa razón les digo a ustedes que nos toca siempre tener todo listo como si fuera a hacer el peor escenario. Ahí viene el tema económico. Yo no puedo hacer como en Estados Unidos, abrir una dextrosa al 10 y purgar el equipo, tener unas jeringas premontadas de solución heparinizadas para sacar sangre de la placenta en caso que necesite, tener jeringas montadas con solución salina y con equipos de ya de 3 vías purgados y todo. Eso es un platal. Nace el chino vigoroso, llora, está todo el cuento y coja y bote eso a la caneca. Pues eso para nuestra población, nuestro país, que es un país
En vías de desarrollo, pues lógicamente que la parte económica no nos podemos dar el lujo de coger todos esos equipos, no lo use y lo boto. No puedo coger una ampolla de adrenalina, abrirla, dejarla lista para envasar, llave 3 vías, la jeringa de insulina, la jeringa de 10 y y la llave de 3 vías y el equipo de pulgar. Eso es complicado, porque esos son gastos. Y uno no, por cada nacimiento, imagínese, tenemos, bueno, 400, 500, 600 partos mes, y de cada equipo, cada nacimiento usar todos esos equipos y luego votar, eso no lo aguanta ninguna EPS. Entonces, por eso, lo que se va a usar hay que justificarlo. Y de ahí que pues no podamos tener todo 100% anticipado. Pero tenemos una cajita de reanimación donde tenemos los elementos y usted como médico debe prever. Yo alguna vez a alguien le comenté, estábamos haciendo el portafolio porque le hice una pregunta del misoprostol y tuvimos una complicación catastrófica, una placenta, estábamos todos ahí, el niño nació 8 minutos después del diagnóstico, fue sumamente rápido el procedimiento, el niño nació asfixiado, nació sin vida, con paro cardiorrespiratorio, no nació pálido porque es cuando pierde mucha sangre, pero sí salió con asfixia perinatal. De moderada a severa quedó clasificada. Ese niño se mandó al protocolo de hipotermia que se hace para preservar cerebro y el niño falleció 3 días después. Eso es bien complicado lo que yo les digo a ustedes, este tema, estando todos ahí, trabajando todos ahí, en un segundo se complica esto. Entonces, cuando se hizo el diagnóstico de hipertonía, que es muy fácil, de abrupción placenta, que es muy fácil, una paciente que empieza con dolores terriblemente fuertes, el útero se pone hipertónico, no baja la contracción, no se quita, la fase diastólica de la contracción no existe, el chino deja de, agota su reserva los espacios intervellosos, pues lógicamente que se vuelve una catástrofe esto. Nació y nacen mal. Entonces ahí cuando uno le toca anticipar y llevar todo, llevar equipo para canalizar la vena umbilical, los reanimadores tienen que ser dos, mínimo dos reanimadores expertos y pues es complicado el tema. Entonces, todo ese cartazo que les saco a decir a ustedes es porque mire lo que un niño con bajo peso puede hacer. Todo eso que ustedes vieron ahí, que ya revisaron mientras yo carreteaba, puede hacer un niño. Todo esto que ustedes vieron ahí lo puede hacer un niño. Esta enterocolitis no es inmediata, la enterocolitis es una isquemia mesentérica. Lo hacen por redistribución de los flujos y esto lo puede hacer un niño crónico o agudo. Los niños agudos que hacen asfixia perinatal hacen la enterocolitis. Los niños crónicos, como es este, que es una restricción intrauterina, nace de bajo peso y nace el niño con una hipoxia crónica, estos niños tienen redistribución de flujos y estos niños pueden hacer todas estas complicaciones que ustedes tienen acá por redistribución de los flujos inmediatas y mire lo que puede hacer tardíamente. Estos pacientes ya adultos pueden hacer hipertensión, pueden hacer diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, retardo mental del aprendizaje, alteraciones pondoestaturales, convulsiones, parálisis cerebral. Entonces, fíjense ustedes por qué la angustia cuando un niño nace y no tenemos diagnóstico. De ahí que tengamos que hacer el ejercicio completo, revisar bien las historias clínicas, evaluar hasta de pronto uno si tiene la duda de ir a tomar alturoterina. Diga, doctor, mire que esa alturoterina está como chiquita. Y eso nos pasó una vez en un turno. Eh, eh, Llegó una paciente a trabajo de parto, yo llegué y no tenía abdomen, le dije, mija, ¿usted ya tuvo su bebé? Me dijo, no, doctor, está dentro del útero. ¿Cómo así? Y le tomé la alturoterina y chiquitica. Y todo el mundo, claro, es una restricción severísima. Eh, y además de eso era pretérmino, entonces tenía como 32 semanas, 32 o sí, como 32 semanas, esos casos los maneja el neonatólogo se le mandó llamar porque es la norma, nace el bebé para que usted, eso es de no creer, uno hasta que no está y uno no ve, uno no cree. Pesó 2.650 gramos ese chino. Yo no sé dónde estaba metido ese chino, si le estaba creciendo hacia atrás, no sé para dónde cogió ese chino, pero útero no se palpaba, digamos, la altura uterina era una altura uterina pequeña, todo la medimos, el ginecólogo, el neonatólogo la medí, yo todo la medimos y era una altura uterina pequeña, yo no sé el chino para dónde cogió, nace con 2.650 gramos, le hicieron, el doctor le hizo el test de el Ballard, que es una forma para evaluar la parte motora y neuromuscular y establecer una edad pediátrica. Bueno, es una edad Ballard porque la edad pediátrica la establecemos mirando la edad Ballard, que ahorita les enseño eso, la edad gestacional y la edad Ballard. Entonces uno mira eso y fija la edad pediátrica. Y con base en esa saca uno los percentiles. Entonces, esta es la medicina. Y el niño no tenía 32, él les calculó 36 semanas por Ballard y fue un chino que
Perfecto, se le iguala a la mamá. Imagínense. Eso es así la medicina. Pero bueno, ahí vemos esas situaciones que nos enseñan. El pronóstico, ¿de qué depende el pronóstico de estos bebés? Sin lugar a dudas, el pronóstico depende de la edad gestacional. Les decía a ustedes, no es lo mismo un bebé que nazca con 28 semanas con un peso adecuado para la gestacional. ¿Me hice entender? A un niño que nazca con las mismas 28 semanas, pero tiene restricción del crecimiento. No es lo mismo, porque la mortalidad es muchísimo más alta. Entonces, por eso la edad gestacional es importantísima. Ahora bien, un niño de 39 semanas que pesó 2.400 gramos. Es un niño que tiene bajo peso, restricción del crecimiento y son niños ya maduros que no van a tener tanta complicación, pero que puede hacer otras complicaciones, como ustedes vieron allá, enterocolitis, pueden hacer hipoglicemia, hipocalcemia, asfixia prenatal, y eso lo pueden hacer de manera ahí después del nacimiento. Entonces, la edad gestacional es fundamental para establecer el pronóstico. La etiología, les dije a ustedes, no es lo mismo una etiología modificable como una hipertensión o diabetes a una etiología no modificable como es una infección por TORCH, como es una alteración cromosómica o una alteración numérica. Entonces, la etiología, es decir, si es tipo 1, perdón, si es precoz o tardío, pues nos va a decir eh, la severidad. El grado de deterioro de la unidad fetoplacentaria, recuerden que es muy importante que tengamos una placenta funcional. Si hay una placenta funcional, pues tiene menos riesgo sin lugar a dudas. Um, en los niños que tienen buen pronóstico, ya les dije a ustedes, son los del término con mínimo compromiso de unidad fetoplacentaria y los niños con restricción del crecimiento intrauterino, pero que son constitucionalmente sanos. Es decir, hijos de papá, mamá de baja talla. Esos chinos son sanos, perfectos, pero andan creciendo entre el percentil eh, 5 y 10 y por ende, pues lógicamente que no tienen ninguna noxa, no tienen, no, la genética. ¿Qué le podemos exigir a papás de baja talla? Pues niños de baja talla, sin lugar a dudas. Factores de riesgo. Encontramos tres grupos importantes, los condicionados por la mamá, los del feto y los ovulares. Dentro de los maternos encontramos baja talla y bajo peso, que es lo que les decía a ustedes. Mamás que tienen menos de unos 50, con pesos por debajo de 50 kilos al inicio del embarazo. Nivel socioeconómico bajo, la poca ganancia de peso y la desnutrición previa, las enfermedades vasculares maternas, hipertensión, diabetes, las mesenquimopatías, que son alteraciones que, pues sin lugar a dudas, pueden afectar la parte de perfusión de la enfermedad renal crónica, la hipoxia crónica, sobre todo las personas que vienen patología pulmonar o que vienen a grandes alturas, el tabaquismo, las drogas, pues ilícitas sin lugar a dudas. Miren esta foto, una señora embarazada fumando. Am, Esto es algo común verlo en algunos países europeos, en Francia. Tuve la oportunidad de pues estar allá y me llamó la atención las personas, la cantidad de, o sea, cómo fuman. Fuman terriblemente de una manera exagerada, para todo momento están fumando. Y vi una señora, varias señoras embarazadas, muy curiosamente, en diferentes días, fumando, normal. Y allá les permiten. De hecho, yo le pregunté a mi concuñado, que él es francés, le dijo, oiga, ¿y por qué? Pues sí, ¿no? Pero acá el ginecólogo le permite a la mujer que le baje un poco, pero que siga fumando si ella lo desea. La idea es que no fume, eso sí le dicen que no fume, pero es un poco tema de cultura, entonces hay que mirar ese tema. Pero igual está descrito que el tabaquismo y el tabaquismo y el tabaquismo y las drogas y el torso, pues sin lugar a dudas son anomalías, anomalías de esta patología. Eh, las anomalías uterinas, recuerden las alteraciones mollerianas. Las alteraciones mollerianas son unos defectos que se aprecian en el desarrollo de la mujer. Allí se hablan de los úteros unicorne, bicorne, a veces hay doble útero, doble cuello, y eso pues genera problemas en el crecimiento. Fetales. Entonces, dentro de las fetales está el embarazo múltiple. Acuérdense ustedes que entre más bebés sin útero haya,
van a estar menos tiempo inútero. Y ya vimos la relación tan importante que hay entre el nacimiento del niño pequeño con... tengo la cámara. Nacimiento del niño, es que estoy en la unidad trabajando. El nacimiento, embarazo múltiple, entonces hacemos referencia a embarazos de 2 3 4 cinco. No hablamos de gemelo, mellizo. No es el término adecuado. Cuando hablemos de embarazo múltiple les explicaré el por qué. Eh, para que ustedes sepan, hay hermanastros sin útero. Eso ya hubo un caso en Europa, en donde nace un niño ojiverde, mono, y otro niño negrito, negrito chuto. La mamá tuvo relaciones con, digamos, cercanas en tiempo, con dos personas diferentes, pues una de ojo claro y otra, pues otra persona oscura, o de piel oscura. Entonces, eso salió en Europa y esta la hermanastro, son los hermanastros. Por eso uno no puede hablar, esos son los gemelos, ¿no? Hermanastros son en ese caso. Pero hay mellizos que son embarazos multicigóticos, es decir, que cada óvulo fue fecundado por un espermatozoide diferente. Y están los gemelos, que son embarazos generalmente formados por la concepción de un solo óvulo, un solo espermatozoide. Forman, cada uno son solos haploides, cuando se juntan forman una célula diploide, que son 46 cromosomas, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuados. El hombre siempre aporta X o Y, la mujer siempre va a aportar X. Es decir, que el género lo define el cromosoma sexuado dado por el hombre, que es el espermatozoide. Recuerden que en una eyaculación salen millones de espermatozoides, el 50% son masculinos, el otro 50% femeninos. X o Y. Entonces, en el embarazo múltiple, entre más chinos haya en útero, van a estar menos tiempo en útero, ¿sí? Como dice Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Entonces, eso, cuando lo hablemos, se los explicaré, pero los embarazos múltiples dobles pueden llegar a la semana 36, 37, aunque a veces me llegan a la semana 39 con buenos pesos y no se explica uno por qué pasa eso, pero pasa y los encuentra uno todavía. Pero si son 4 chinos, pues lógicamente que llegarán por ahí semana 28, 30, sin lugar a dudas. Entonces, y además de eso, que puede haber estos niños después de la semana 32. Se ha establecido que el crecimiento no es como el que viene ganando antes de esa semana, el crecimiento como que se estanca un poco ahí, y por eso lo habitual es que un niño de 37, 38 semanas pese 2100, 2200 gramos cuando son dobles. Y triples pues van a nacer mucho antes, sin lugar a dudas, 34, 32 semanas, y cada chino pesará pues mucho menos, por ahí 1800 para esa gestacional. Entonces se quedan colgaditos, fuera de que nacen pretérminos, a veces se quedan colgados de peso. Entonces, este tema del embarazo múltiple, las malformaciones, anomalías cromosómicas, genéticas, numéricas o estructurales, los síndromes genéticos, el embarazo prolongado. Este también lo vamos a ver después y les aclararé el concepto. Ya hoy en día no van a ver ustedes eso. Hace muchos años, en nuestra época sí tuvimos la oportunidad de ver embarazos prolongados, porque en esa época no existían los protocolos que hay ahora y veíamos nacimientos de 44, 45, 46 semanas de gestación. Eso era una catástrofe a veces y muchos terminaban en cesárea. Cuando la placenta era suficiente, el chino seguía creciendo en un útero grandísimo y cuando nacían, pues eran unos chinos que no podían hacer por vía vaginal, hacían desproporción fetopélvica por macrosmia fetal y tocaba cesárea. Hoy en día ya se le da el chance hasta la semana 41. A la semana 40 los estamos citando en urgencias para evaluar el bienestar de mamá y bebé. Se llama bienestar materno-fetal clínico y paraclínico y de acuerdo ahí uno define qué hacer. Si hay un cuello maduro con 40 semanas, hombre, hospitalice a esa señora y hágale la inducción. Cuello maduro, inducción con oxitocina. Cuello inmaduro, por la razón que haya que hacer. Si quiere desembarazarla, misoprostol y luego madure con primero madure con misoprostol y luego induzca con oxitocina. Bueno, y el antecedente de restricción de crecimiento previo. Esos son factores de riesgo, ¿no? Y ovulares encontraríamos anomalías placentarias y anomalías del cordón en la restricción de crecimiento. En las anomalías placentarias encontramos la insuficiencia placentaria, que es la más común o frecuente, en donde, pues, lógicamente, el niño se comporta como hipóxico crónico y es como la historia típica y natural de la restricción del crecimiento intrauterino. El desprendimiento crónico, que es el abrupcio placenta, que cuando son pequeñitos no se detectan, sino solamente se identifican en el momento del nacimiento, del alumbramiento de la placenta. Y la placenta adherente, mire que aquí les cambié habitualmente en todos los textos usted encuentra placenta ácreta.
pero es que no es la única placenta adherente, hay íncreta y pércreta, ya les había explicado a ustedes eso y eso lo hablaremos cuando hablemos de anomalías de placenta y cordón. Y en las anomalías de cordón encontramos la basa previa, que se las comenté la vez pasada cuando les hablé de ruptura de placenta previa y les decía que la basa previa está dentro del diagnóstico diferencial de las hemorragias del segundo y tercer trimestre con trabajo de parto. La basa previa no es más que la inserción velamentosa del cordón. El cordón normalmente se inserta en el cuerpo de la placenta, ya sea en la parte central, paracentral o en la parte periférica, que es la que llaman inserción en raqueta. Pero en este caso, pues de basa previa, el cordón se inserta en las membranas y desde las membranas los vasos discurren por las membranas a buscar la placenta para que le llegue al bebé para que haya una conexión materno-fetal. Y esos vasos andan por delante de la cabeza del bebé. Por eso se llama basa, es de vaso previa delante de la cabeza del bebé. Y lógicamente que cuando arranca el trabajo de parto, pues va a comprimir esos vasos sin lugar a dudas. Y si se rompe las ganas, pues ese chino se choquea, o sea, pierde sangre y eso es una urgencia quirúrgica. Y la arteria umbilical única. Recuerden que el cordón tiene tres vasos, una vena que generalmente se pone hacia la periferia. Usted siempre busque la vena en la periferia, tiene una luz muy grande y unas paredes delgaditas. En cambio, las arterias son dos que están en sentido opuesto y son chiquiticas. La luz es pequeña y la pared muy gruesa. Son dos arterias. Entonces, cuando hablamos, cuando este concepto hace referencia de arteria umbilical única, no es que haya un solo vaso, ¿ok? Hay una vena, si no, el chinito no podría vivir, sin lugar a dudas. Hay una vena y hay una arteria. Entonces, cuando hacen referencia a arteria umbilical única, hacen referencia a las arterias. Las arterias son dos. Cuando es única es porque solamente hay una arteria y una vena en el cordón. El diagnóstico, les decía a ustedes que el diagnóstico se hace clínicamente, porque si bien nos apoyamos en la ecografía sirve, usted puede encontrar, recuerden que se hace las tres ecografías, hoy en día están diciendo que no hagan la tercera ecografía por norma, imagínense, entonces tendríamos ecografía hasta el segundo trimestre, semana 25, y en adelante, pues en teoría una EPS podría decir no autorizo esa ecografía porque se está saliendo la norma, justifíquemela. Entonces, pues si seguimos haciendo las tres ecografías, la tercera ecografía que la haga por allá la semana 35, de pronto usted hizo la anterior a la semana 23, entre la semana 23 y 35, si usted no tiene una buena evaluación clínica, se le va a pasar el diagnóstico de restricción, porque viene el tardío. Acuérdense que el restringido tardío aparece después de la semana 28, y ahí es cuando usted más tiene que aportar la parte clínica. Y la parte clínica es primera maniobra de Leopold para hacer diagnóstico, segunda para hacer diagnóstico, tercera para hacer diagnóstico. Acuérdense que las maniobras de Leopold nos brindan una gran cantidad de herramientas para evaluar si ese niño es proporcionado a la edad gestacional y a la pelvis. No recuerdo traer la maniobra de Leopold, pero pues aquí para mostrarles la primera maniobra, que es la alturotecnia, que es como en primera instancia comienza uno a sospechar y lógicamente que después usted mirará el tamaño del dorso, la cantidad de líquido amniótico y etcétera, de cosas que ya hemos revisado, el tamaño de la cabeza, la consistencia, todo eso que hemos revisado en manuales de Leopold, que nos ayudan a establecer la proporcionalidad. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la sospecha diagnóstica? Primero, calculando muy bien la edad gestacional. No hay nada que hacer. Búsquele la FUR, compárela con la primera ecografía. Esté 100% seguro que la FUR es con la que va usted a sacar las cuentas para el cálculo de la gestacional. Entonces, mire la edad gestacional por FUR y tome la altura uterina. Saque la tabla de percentiles. Recuerden que la tabla que estamos usando es la tabla que está en la parte posterior del CLAP, que la lleva la mamá. La Secretaría de Salud a las EPS les obliga a que las mamás tengan una carpeta de prenatal y en la carpeta de prenatal esté el CLAP. Y para poderlo diligenciar, y en la parte posterior del CLAP encontramos la ganancia de peso, la tabla de percentiles para ganancia de peso y la tabla de percentiles para altura uterina. Yo le tomé una foto y las tienen ahí montadas en el Drive. Entonces ahí están las dos tablas que hay que registrar en cada control de prenatal. Por eso cada mes, hasta la semana 32, que vemos el paciente mensualmente si es de bajo riesgo, en control prenatal, pues tengo que identificar si el crecimiento va acorde o no. No hay nada que hacer por tamaño del feto, tamaño de la calota, altura uterina y etcétera. Entonces miren ustedes que si yo calculo la edad gestacional, busco si hay o no factores de riesgo materno, fetales o ovulares y estoy pendiente de la altura uterina, con estas herramientas puedo hacer un diagnóstico casi hasta el 70% de los casos. Entonces miren que la clínica es fundamental, usted no se puede equivocar. Si usted anda desfasado en la edad gestacional, se va a equivocar en todo. Si usted no sabe los factores de riesgo para una restricción, se le va a pasar. Si no sabe medir la altura uterina, se le va a pasar. Acuérdense eso. Y sin lugar a dudas, cuando usted tiene esta sospecha clínica con estos tres ítems y dice, este niño me parece que está pequeño, ojo,
porque pues la mamá se angustia y si realmente no está pequeño, pues nunca más le va a volver a su consulta porque ya va a desconfiar de usted, entonces tenemos que estar muy seguros de lo que decimos. Mandamos a la paciente a hacerle una ecografía. La ecografía, sin lugar a dudas, es una herramienta que nos va a dar la confirmación del niño que viene restringido. Entonces, el peso fetal estimado ecográfico, que es lo difícil que les decía a ustedes, hay unas tablas, usted tiene que sacar la FUR, calcularla, bueno, ¿cómo hace el doctor radiólogo para calcular el peso? Entonces, ellos usan las biometrías. Las biometrías para el cálculo del peso son estas: diámetro biparietal, circunferencia cefálica, longitud femoral y la circunferencia abdominal, que a esta le dan una connotación muy importante. Es el perímetro, es, digamos que la circunferencia abdominal es la biometría de cierta manera más importante porque es lo primero que se pierde cuando un niño. ¿Se acuerdan que cuando un niño nace lo primero que pierde es peso, luego talla y luego el perímetro cefálico? Entonces acá lo primero que se pierde es, abro comillas, peso, pero como no puedo pesar el niño con una ecografía, entonces ellos le dan ese valor del peso a la circunferencia abdominal. Luego sigue la longitud del fémur que comienza a cortarse y esto pues lógicamente que es de la cabeza, que afortunadamente lo conservan en los niños cuando son fenómenos tardíos o causas tardías que dan la restricción. Esto tiene un factor de error aún del 8 al 10%. Cada vez ese factor se va bajando más en cuanto a que usted tenga buen transductor, en cuanto lo haga un radiólogo que tenga experiencia y un ginecólogo pues que tenga experiencia en hacer ecografía. Y podemos establecer, yo les decía a ustedes que cuando el chino nace, yo puedo saber si es simétrico o asimétrico porque lo peso, lo tallo, saco los percentiles, perdón, saco la medida del perímetro cefálico, perímetro abdominal y lo pongo en unas tablas. Y ahí me dice si todo está por debajo de los percentiles 10, es simétrico; si solamente está peso y talla por debajo del percentil 10, pero la cabeza está en un percentil normal, es un asimétrico. Eso es muy fácil. Ahora hagámoslo inútero, que es lo complicado. Entonces el radiólogo tiene que saber hacer esto: tomar las biometrías y sacar unas cuentas. Cuando CC sobre CA, el valor normal oscila entre 0,91 a 1,5. ¿Qué es eso? Circunferencia cefálica sobre circunferencia abdominal. Mire que más o menos el promedio es 1. ¿Qué significa eso? Si la cabeza mide 2 centímetros, les voy a dar un ejemplo. Bueno, digamos 20. Un ejemplo para entender el concepto. Si la circunferencia cefálica son 2 centímetros y la circunferencia abdominal son 2 centímetros, la relación me da 1. ¿Sí me va a entender? Si aquí la cabeza tiene 40 centímetros y el perímetro abdominal 40 centímetros, la relación me sigue dando 1. Simplemente es un ejemplo para que entendamos que si se mantiene la proporción igual, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, la relación entre las dos oscila entre 0,91 a 1,5. Entonces, este parámetro biométrico y esta fórmula biométrica me dice que la relación siempre se mantiene normal cuando está entre 0,91 y 1,5. Ahora bien, si yo tomo la longitud del fémur, medida por biometría, y la divido entre la circunferencia abdominal, la relación normal, la proporción normal está entre 0,2 y 0,24. ¿Ok? Entonces, ¿qué se llama un niño pequeño simétrico? Cuando estos percentiles, estos valores, siguen los parámetros normales. Este niño está chiquitico, ¿ok? Pero la CC sobre CA está en 1 y LF sobre SA está en 0,21, por decirles algo. Entonces es un niño inútero simétrico. ¿Cómo es asimétrico? Cuando este valor se va de lo normal. ¿Qué significa? Si yo le estoy diciendo que 4 sobre 4 me da 1, ¿sí? Y lo primero que pierde es esto, circunferencia abdominal, entonces, si en lugar de que la cabeza sigue midiendo igual, digamos un valor de 4, y el abdomen baje a la mitad, ya no mide 4 como lo normal debería ser, sino 2, 4 sobre 2 me da 2. Es decir, que todo lo que esté por encima de 1,5 significa que es asimétrico, y todo lo que esté por encima de 0,24 es asimétrico. Los niños por encima de 1,05 en la relación CC sobre CA y los niños por encima de una relación 0,24 en la relación LF sobre CA significan que son asimétricos. Pero puede haber mixto, ¿ok? En donde se mezclan las dos. Puede ser que esto esté anormal y esto esté normal porque primero pierde circunferencia abdominal y luego pierde la longitud del fémur. Entonces puede ser que esta relación esté normal y este esté por encima. Eso sería una alteración mixta. Entonces miren ustedes lo difícil de hacer diagnóstico inútero. Si usted no sabe hacer radiografía, si tiene mal
un traductor no muy bueno, si no hay una buena experiencia. Por eso siempre que nosotros miramos una ecografía, miramos el que corresponda al nombre de la señora, la cédula de la señora, porque a veces hay un copy-paste, desafortunadamente, y confunden valores. Usted le toca revisar estos valorcitos chiquiticos que ve usted aquí en la foto, póngase a revisarlos, sino lo que escribieron, porque cuando hay copy-paste, de pronto la señora que está transcribiendo lo que el doctor le dijo y le grabó, por ejemplo, ellos graban en una grabadora y luego se lo pasan a la transcriptora y luego le pasan el informe al paciente. Entonces, de pronto la señora está deprimida porque se agarró con el novio, porque el novio le dijo que ya no quería seguir con ella y entonces preciso se acordó de esa situación cuando estaba escribiendo el peso y dejó el peso del niño pasado y este chino que tenía bajo peso tal. Entonces, siempre que usted revise una ecografía, así usted se demore un poquito, revise la foto, los nombres de la señora, la fecha, ahí ponen edad gestacional, todo, ponen las medidas y ponen el peso. Siempre. Y corrobórelo con lo que escribe la transcriptora, porque una cosa es lo que el doctor tomó la foto y otra cosa es lo que la transcriptora pudo haber colocado. Se pudo haber equivocado en el nombre, se puede haber equivocado. Entonces, si eso es así, esa ecografía no es confiable, mi hijita va y vuelve a darse la ecografía. Ojo con eso, porque ese error sí que se ve con alguna frecuencia por los volúmenes. Hay unas instituciones, no le voy a decir cuál, porque pues esto queda grabado, en donde contratan a los ginecólogos radiólogos por hora. Entonces le dice, doctor, ¿cuántas quiere hacer? ¿Seis o cuántos? ¿Seis o 10? ¿Qué significa eso? ¿En una hora hace 6 ecografías de bajo riesgo o en una hora hace 8 o 10, no me acuerdo cuánto es, ecografías? En una hora. ¿Qué puede usted valorar en una hora? Puede ver 8 ecografías, en una hora puede hacer 6 ecografías de buena calidad. Yo no sé, yo no tengo experiencia en radiología, pero me parece que es muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. En 6 horas en una hora hacer 6 ecografías me parece poquito. Y se ven los errores. Se les pasa alteraciones genéticas, bueno, hay unas cositas por ahí que se pasan. El manejo. ¿Qué hacemos entonces en el manejo de los pacientes? Eh, Cuando la paciente tiene factores de riesgo, nos le vamos a la tablita, esta de acá, edad gestacional, factores de riesgo y altura uterina. Entonces, miremosla acá. Cuando usted tiene factores de riesgo para restricción del crecimiento, usted mira la altura uterina de la mamá, corrobora el tamaño del feto por Leopold, cabeza, tamaño del dorso, lo que sea, y usted sospecha que tiene una restricción del crecimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué dijimos que le hacíamos? Le hago la ecografía. Entonces, una vez le hago la ecografía y si los percentiles están por encima del 10, esa señora puede seguir un control prenatal normal, normalito, como lo vienen haciendo. Si el peso calculado ecográfico está en el percentil 10, ¿ok? Se hace una ecografía cada 2 semanas. Pero si está por debajo del percentil 10, se le hace un diagnóstico, una restricción del crecimiento y se le hace un manejo específico. Entonces, miren que tengo que tener factores de riesgo, una sospecha clínica y, lógicamente, la ecografía. Esas herramientas me hacen establecer estas 3 posibilidades. Peso fetal estimado ecográfico, porque todo eso es por ecografía, mayor al percentil 10, alrededor del percentil 10 o por debajo del percentil 10. Pilera con eso porque hay que hacer cosas. Entonces, usted lo confirmó, es decir, mi señora, su bebecito está creciendo por debajo del percentil 10. ¿Qué hacemos con ese bebecito? Mire aquí la figurita de los alimentos. Entonces, el RCU confirmado, hay que hacer control y manejo de los factores predisponentes, sin lugar a dudas. Mija, es que usted tiene bajo peso constitucional, usted viene desnutrida desde antes del embarazo, usted trata, entonces nutrición nos ayuda mucho a este tema y eso lo cogemos desde la preconcepción. Por eso hoy en día es tan importante insistir mucho en la preconcepción. No hay nada que hacer. La preconcepción es fundamental, pero pues desafortunadamente dicen que hasta el mejor panadero se le quema el pan, eso no hay nada que hacer. Hay personas que planifican, son muy juiciosas en eso, planifican sus embarazos, pero a veces falla el método. Y pues desafortunadamente llegan tomando un poco de medicamentos con patologías asociadas y bueno, doctor, estoy en embarazo y pues aquí estoy, pero ¿qué puedo hacer? Y esperemos que la naturaleza a ver qué decide. Entonces, pues control de patologías médicas, ajuste nutricional, eliminar hábitos, lo que yo les decía, hábitos de cigarrillo, alcohol, droga, etcétera, reposo. Al reposo hacen referencia a pues, la intensidad del trabajo o la intensidad de actividad diaria que haga la paciente. Entonces, siempre se recomienda que la paciente haga 2 horas de descanso en el transcurso del día, ya sea en la mañana o en la tarde, y que a la noche duerma 8 horas la mejor manera posible. Ese es el reposo al que hacen referencia. Evaluación, siempre que usted tenga una RCU confirmada, pues mire la unidad fetoplacentaria. ¿Cómo podemos evaluar la unidad fetoplacentaria? Los movimientos fetales. Yo les decía a ustedes que tenemos que recordar chicos, ¿vamos conectados?
Sí, doctor. Ay, Sí, qué sí, mal. está. Muy bien, bueno, sigamos. Entonces, la evaluación de la unidad fetoplacentaria, ¿cómo la puedo evaluar? Clínicamente. ¿Cómo sé que ese chino está bien? Por lo menos por unidad fetoplacentaria, no por tamaño, sino por unidad fetoplacentaria, los movimientos fetales. Acuérdense de lo mínimo aceptado percentil 25, que son 3 movimientos en 1 hora, 6 movimientos en 2 horas o 10 movimientos en 10 horas. Y le decimos a la mamá y le enseñamos eso en la consulta externa. Señora, si el bebé se mueve menos de 3 en 1 hora, cuente en 2 horas, o sea, cuente 1 hora más para que se mueva mínimo 6 veces. Si después se movió 10 veces en esa hora, perfecto, déjelo tranquilo, porque esos chinos tienen periodos de descanso. O la mamá tiene periodos de angustia que deja que no perciba bien el movimiento fetal. Entonces, 3 en 1 hora, 6 en 2 horas o 10 en 10 horas. Se llama La Ley de los 10 del doctor Fernando Arias, que es el doctor que escribió un libro de alto riesgo obstétrico año 94. La ecografía. La ecografía es fundamental, vuelvo y les insisto, no se les olvide, vuelvo y les recuerdo, corrobore la FUR que sea confiable. Una vez tenga la FUR confiable, entonces mírela y compárela con la primera ecografía, con la segunda ecografía. Recuerden que la primera ecografía la hacemos entre la semana 7 y 12, la segunda ecografía entre la semana 20 y 25 y la tercera 30 y 35. Eso es como el parámetro más o menos general que hacemos. Y lo más importante, o sea, eso es importante, cada una de las ecografías nos ayuda en algo, pero la primera, corroborar la concordante y calculo el peso fetal estimado ecográfico. Y la tercera ecografía, también debo establecer que sea concordante y calculo el peso fetal estimado ecográfico y eso me da tranquilidad, bienestar de que el niño va creciendo de manera adecuada. Eso es fundamental. Por eso el ejercicio que les ponemos a ustedes en la historia clínica es haga la FUR y dé usted la FUR y dé una ecografía del primero, segundo y tercero y saque los percentiles. No me lo están haciendo. Algunos lo hacen, otros no, pero hagan el ejercicio. El ILA, que es el índice de líquido amniótico, importante porque la ecografía nos establece si el ILA está normal o bajo. Y recuerden que un ILA bajo pues nos está hablando de una alteración del bienestar. El perfil biofísico, recuerden ustedes que nos valora 4 puntos, ese examen es ecográfico y cuando le hacemos la monitoría nos evaluaría 5 puntos, que es el perfil biofísico total. El perfil ecográfico nos evalúa el índice de líquido amniótico, los movimientos fetales, el tono fetal y los movimientos respiratorios, que alguna vez les expliqué a ustedes cuando hablábamos de vigilancia fetal antenatal sin trabajo de parto, la importancia del perfil biofísico. La evaluación funcional implica hacer el Doppler. Entonces, fíjense ustedes que yo tengo que evaluar si esa placenta es suficiente o no. El Doppler nos habla de 5 grados de restricción, grado 1, 2, 3, 4, 5, y de acuerdo a eso se define. Generalmente cuando hay restricciones tipo 2, desafortunadamente pues son placentas insuficientes que no van a tolerar un trabajo de parto y existe el riesgo que se comporte como TIPS 2, sin lugar a dudas, por insuficiencia, placenta pequeña, vellosidades pequeñas, poco acumulo de sangre ahí porque el espacio es muy chiquito y el chino una contracción no la va a tolerar. Los Doppler tipo 1 generalmente son normales, y nos permiten que la oportunidad de un parto vaginal. De ahí que no todo RCIU sea igual cesárea, ¿no? Eso sí, ahorita lo vamos a ver en el manejo, pero cuando tenga 37 semanas hay que desembarazar, ¿ok? No antes por el tema de la prematurez. A veces se vienen antes de tiempo, pero bueno, eso no es lo habitual. El perfil biofísico no sirve y la monitoría no estrés. Entonces, cuando usamos el perfil biopsicográfico en la monitoría no estrés, me da 10-10, ¿no? Los 5 y están bien. Categoría 1 sería la idea de la un niño restringido, cuando haya una ausencia de crecimiento fetal durante 2 semanas. Les voy a volver aquí un segundito para recordar ese concepto. Recuerdan ustedes acá, factores de riesgo, sospecha clínica, le hago la ecografía, me dice que está alrededor del percentil 10. En este caso particular, si ese niño en 2 semanas no crece, tengo que hospitalizarlo. Ese era el concepto de la ecografía alrededor del percentil 10. Feto creciendo bajo el percentil 5, entre el 5 y el 10, por ahí cerquita, hospitalícelo. Ese señor no está creciendo y es un peligro. Oligoamios, un factor de riesgo que no es bueno para el bebé, se puede morir en útero fácilmente cuando está restringido. Por eso niños después de la semana 37 no los dejamos sin útero porque cualquier cosa puede pasar. Si hay una patología materna no controlada y cuando tenga una edad gestacional igual o mayor a 37, o sea, la idea es 37 semanas. La guía dice 37, sáquese chino. Por eso cuando ustedes ven una indicación fetal para desembarazar a una mamá a través de una inducción, se llama RCU, restricción de crecimiento uterino,
Hospitalizamos a la mamá a la semana 37 y esos cuellos habitualmente son inmaduros, entonces toca madurarlos con misoprostol y luego hacerle la inducción. Recuerden, madurar cuello es que el valor esté por encima de 6. Si esa paciente de la semana 37 tiene un cuello ya maduro, déjela y póngale solamente oxitocina. Interrupción del embarazo. ¿Cuándo vamos a terminar ese embarazo? Entonces, estamos en el término, por encima de semana 37. Eh, si el niño es simétrico, constitucionalmente sano, no hay afán. ¿Por qué? Porque es un niño sano. Es mamá y papá pequeños, pechino pequeño, pero él es sano, no tiene patología. Entonces, este se maneja como si fuera un niño completamente normal. ¿Ok? Pero eso hay que tener cuidado porque hay que mirar los papás. Una fetoplacentaria no comprometida y Doppler normal los podemos dejar hasta que lleguen al término, sería 37. El de este bebé que está creciendo en el percentil 5 y 10, pero que es constitucionalmente sano y simétrico, ¿no? Es decir, todos los percentiles están por debajo del percentil 10, pero por encima del 5. Eso es lo que se hace referencia a simetría. Entonces, estos bebecitos se pueden nacer a semana 38 o 39 porque ellos no tienen ningún componente anormal que les haya que no les haya permitido crecer. Es simplemente el tema constitucional, papá y mamá. Pero a quienes desembarazamos al término, es decir, a la semana 37, cuando la unidad fetoplacentaria no está comprometida y cuando tiene un Doppler normal. Ojo, Doppler tipo 1. El pretérmino. ¿Cuándo desembarazamos? Cuando es pretérmino. Es decir, cuando el bebecito deja de crecer, a eso de la semana 32. No crece más el chino, hay que desembarazar. Cuando hay un compromiso de la unidad materno-fetal y cuando hay la patología materna descompensada. Les voy a dar un ejemplo, así de sencillito, que más ve uno, una preeclampsia, con criterios de severidad. Chino chiquito, no, eso es una tragedia. Eso es una tragedia, desafortunadamente, porque fuera que es prematuro, ¿cierto? Viene pequeño y la mortalidad es alta. Vía del parto, claro, se puede un parto vaginal. Les decía a ustedes, uno puede que ese bebecito nazca por vía vaginal si tiene un Doppler tipo 1, si la patología, si la unidad fetoplacentaria es buena, si la patología, no hay patología materna, entonces si no hay contraindicación se le puede dar un parto vaginal. Una contraindicación para un parto vaginal, es que está podálico. Pues ¿cómo? Es que este chiquito, pero viene podálico, viene transverso, ¿no? Hay que desembarazar por cesárea. Pero si no hay contraindicación para el parto vaginal y hay una unidad fetoplacentaria normal, y tenemos 37 semanas, 36, 35 y hay que desembarazar. Recuerden que habitualmente los que llegan a la semana 37 son los que tienen una unidad fetoplacentaria conservadita, ¿ok? Y durante el intraparto, sin lugar a dudas, hay que hacer una monitorización electrónica permanente. Eso lo hemos podido lograr con el advenimiento de la monitorización electrónica hace muchos años. Los monitores electrónicos eran muy costosos y tocaba tenerlos bajo llave por el peligro de daño y solamente lo podía usar un ginecólogo, no más. Nadie más podía usar la monitorización de un paciente. Hoy en día, pues afortunadamente esto se ha difundido de mayor manera y pues el acceso es más económico, más fácil y ustedes van a ver allá cuando estén en vigilancia que cada mamá tiene un monitor permanente, así sea de bajo riesgo, pero bueno, eso es algo que usan ellos allá. Sin lugar a dudas, atención profesional y neonatólogo, eso implica que estos bebecitos que son restringidos tenemos que tener UCIN. No es necesario que exista el neonatólogo. Ahorita yo estoy haciendo un curso de actualización de UCI e incluye el de pediátricos y neonatos. Ya terminé pediátricos y neonatos, pues porque es el área que yo trabajo fuertemente ahorita. Vuelve y recalca el neonatólogo que nos da el curso de UCI, dice, es que la norma no está diciendo que haya un neonatólogo o dos neonatólogos o cinco neonatólogos para atender un niño que está dentro del grupo del 1% de riesgo para reanimar. Afortunadamente, solo el 1% son los que hay que hacerles todo. Masaje, ventilación, intubación, cateterismo umbilical, nutrición parenteral, ventilador. Ese es solo el 1%. El 10% de pronto solo la ventilación. Y el resto, casi el 90%, se adaptan solitos. ¿No? Entonces, por eso lo que siguen insistiendo hoy en día es que tenemos que estar capacitados. Las personas que están allá trabajando recién nacidos, puede ser una enfermera jefe, una enfermera auxiliar. Y aquí les digo un cuento. En un turno de un domingo, perdón, un sábado, que para obstetricia es normal, allá el sábado es un día normal de trabajo hasta la 1 de la tarde, programan, todo el mundo está allá pasando revista y pediatría está uno solo como un on-way trabajando. Entonces,
ese día había un nacimiento de 35 semanas, una señora que llevaba un mes hospitalizada y le dio por nacer el día de mi turno. Ah, qué vaina, 35 semanas. Eh, por una preeclampsia, se descompensó la preeclampsia y tuvieron que desembarazarla. Entonces, cesárea de urgencia. La anestesióloga le puso la raquidia y no le funcionó. Entonces, con general, a ese parto tenía que entrar el neonatólogo, sin lugar a dudas, porque por norma institucional yo trabajo sobre los niños de 36 semanas para arriba. El pediatra que esté allá o haciendo la función de pediatra allá arriba, en este caso yo, médico familiar, lo hacemos por encima de 36 semanas. Eso no significa que no tenga que estar preparado para el de 32, para el de 28, para el de 31, lo que sea. Tenemos que estar preparados para todo eso. Ay, no, qué pena, niño, usted tiene 28, yo no lo manejo. No, 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 eso no significa eso. Sino que legalmente, pues tengo más riesgo. Entonces siempre debe haber el neonatólogo ahí por debajo de 36. Ese día no se pudo comunicar con el neonatólogo, el man está envainado por allá y estaba yo solo. Entonces, cuando hay un parto de cesárea, cuando hay un gemelar, en este caso eran gemelos, ¿por qué eran gemelos? Porque era una sola placenta y dos sacos. Entonces se llama monocorial biamniótico. Y ya sabe uno que es gemelo. Hubo un solo óvulo, un solo espermatozoide y se duplicó. Entonces se formó. Y si esa placentación se llevó a cabo entre el día 3 y el día 7, pues se forma el monocorial biamniótico. Después les hablo de eso en el embarazo múltiple. Ah, ¿y qué pasó? Pues yo alisté absolutamente todo, busqué al jefe, porque en teoría el jefe, en esa época estaba un jefe allí haciendo una capacitación. Le dije, jefe, necesito que su merced me adapte ese con la auxiliar y yo adapto este con la otra auxiliar. Miró el jefe y me dice, doctor, yo no sé hacer eso. ¿Cómo así que usted no sabe hacer? No, yo no sé hacer eso. Eso está bien, porque él se sintió, que no estaba capacitado. Perfecto, jefe. Entonces, cambiemos los roles. La auxiliar que está ahí ha trabajado conmigo en los turnos en la noche. Y ella, yo en la noche, las capacito para que sepan, para recordarles y recordarles que ella llegó. Hay una jefe nueva que llegó muy pila y la jefe me veía trabajar y me dijo, "Oye, doctor, ¿usted me puede enseñar?" Claro, jefe, venga, traje conmigo, y cada turno que tenemos cesáreas, ella va y ya hace las adaptaciones solita. Yo la acompaño, estoy con ella hace absolutamente todo y eso es muy bueno porque la gente debe estar preparada. Uno no puede ser egoísta ni envidioso en esto. No, este es mi terreno, usted no se meta. No, yo necesito gente que me ayude. Y mire, capacité a esta auxiliar en los turnos, en la noche. Y otras que han querido que les ayude, que las capacite. Claro, venga, trabajamos, no sé qué, venga, se hace esto, esto, esto. Miren lo que me ayudó. Nacieron los dos niños. Generalmente yo, el neonatólogo, siempre de coger el segundo bebé porque el primer bebé nace bien. Perdón, nace más grandecito. Eso es la norma. El primero es el que le gana al segundo porque es más grandecito, le quita espacio al otro, es más vivo. Entonces el feto uno es el que está más cerca del estrecho superior. Entonces se le hizo, nace el primer bebé y ese bebé se lo pasé al auxiliar. Nació en paro respiratorio porque le pusieron general. ¿Sí me hago entender? Entonces, la raquilla no funcionó, le teníamos todo listo para una reanimación para dos bebés. Nació el bebé, pesó 1900 gramos. La mamá tenía 35 semanas y, o sea, venía restringido. Y me nace el segundo bebé, 1700 gramos. El segundo bebé también en paro. Imagínense ustedes los dos, yo solo, la auxiliar al otro lado, el jefe paralizado porque no sabía qué hacer, y yo con un auxiliar de enfermería acá. Eso es lo tenaz, es que uno debe contar. Por eso la norma dice, no importa que no esté el neonatólogo, si lo hay, úselo como mejor recurso, pero usted debe estar capacitado, usted debe estar preparado. Y por eso en mis turnos preparo a la gente con la que yo voy a trabajar. Les digo qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los roles, cómo me van a ayudar. La gran mayoría de las veces no pasa nada. Y uno que otro ya sabemos qué hay que hacer y ya todo el mundo trabaja de manera organizada y ordenada. Entonces, la auxiliar, al otro lado, empezó a dar ventilación a presión positiva. Yo empecé a dar ventilación a presión positiva. Les revertimos los narcóticos, los medicamentos que le colocaron a la paciente. Igual la doctora me dijo, yo no lo usé, no le puse narcóticos. Ah, bueno, está bien, entonces no le pongo naloxona porque no le puso, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Simplemente pasó el efecto anestésico a los bebés y hay que esperar a que pase el efecto anestésico. Entonces yo ya me imaginaba intubando los dos chinos, estaba conectándolos a ventilador, está todo el cuento, pues sencillamente porque hay que esperar a que pase el efecto anestésico. No, afortunadamente esos chinos no fue mucha la anestesia o que les pasó, salieron con el primer bombazo ambos, afortunadamente. Pero miren que es importante tener personal capacitado para el momento de una eventualidad, que eso puede pasar. Usted puede estar capacitado para una eventualidad, pero hay que
estar preparado y hay que estudiar y hay que prepararse para esto. Esto no se lo gana uno al gratín, esto es con esfuerzo, estudio, dedicación y entre usted tenga más experiencia y más conocimiento, pues usted va a aportar mucho más. Entonces, en el intraparto, pues hay que contar con el recurso. Afortunadamente, la gran mayoría de estos niños nace bien, así se han restringido, la gran mayoría nacen bien y son chinos que se van a hacerles de vigilancia de su proceso de cangureo y de su tolerancia a la vía oral, que no hagan hipocalcemias ni hipoglicemias, etcétera. Ahí está, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Chicos, No, señor. ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme?